Proyecto final del tercer parcial, contador de cajas Pick and Place, realizado por Christian Jankusic, Daniel Jaramillo. A continuación tenemos los temas que vamos a tratar en este video. Primero, tenemos la introducción, luego tenemos el esquema de comunicación. Tercero, tenemos la comunicación Modbus TCP/IP en TIA Portal. Cuarto, la comunicación Profinet. Quinto, configuración servidor OPC-UA. Sexto, conexión con Ignition. Séptimo, la comunicación con Factory.io. Octavo, la configuración base de datos MySQL. Noveno, la conexión MySQL con Microsoft Excel. Y décimo, el funcionamiento. Introducción. En la industria es muy importante que exista una gestión eficiente de la información de un proceso. Y una de las herramientas más útiles para lograr este propósito son las bases de datos, que bien gestionadas y establecidas pueden ser una ventaja competitiva entre diferentes empresas. Sin embargo, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Podemos resumir esto en una simple frase. El sistema de base de datos ofrece a la empresa un control centralizado de sus datos, permitiendo que el acceso a la información sea rápida, segura y de esta manera poder tomar mejores decisiones. Segundo, esquema de comunicación. Bien, primero comenzaremos con un PLC 1500 y lo llamaremos consumidor. En este PLC se realizará la programación de todo el proceso. Luego, mediante el protocolo Profinet, lo comunicaremos con un PLC 1500 y lo llamaremos cliente. Posteriormente, conectaremos el cliente mediante protocolo Modbus TCP/IP a un PLC 1500 y lo llamaremos servidor. Podemos observar que el PLC cliente sirve como puente para comunicar al servidor y al consumidor. A partir del PLC servidor conectaremos mediante vía Ethernet a un servidor OPC. Al servidor OPC conectaremos la HMI y también nuestra escena de Factory.io. Posteriormente crearemos nuestra base de datos en MySQL y adicionalmente enviaremos la información a Excel, donde podremos crear un reporte en PDF y se podrá visualizar en la HMI. Una vez que hemos abierto el TIA Portal, creamos nuestros tres PLCs. Como se puede observar, tenemos el PLC cliente, PLC consumidor y el PLC servidor. Primero configuraremos el PLC consumidor. Primero vamos a interfaz Profinet y colocamos una dirección IP. En este caso hemos colocado la 10.4 y agregamos una subred. En este caso es la PNIE1. Activamos las marcas de sistema y de ciclo. Nos dirigimos a protección y seguridad, mecanismos de conexión y verificamos que esté activado permitir acceso vía comunicación put and get. A continuación configuraremos el PLC cliente. Nos dirigimos a interfaz Profinet e ingresamos una dirección IP. En este caso le hemos colocado la 10.1. En subred seleccionamos la que creamos previamente, PNIE1. Activamos las marcas de sistema y de ciclo y en mecanismos de conexión permitimos el acceso vía comunicación put and get. Además hemos añadido un módulo de comunicación CM1542. Hacemos doble clic para observar sus propiedades, nos vamos a interfaz Profinet y hemos utilizado la misma dirección IP, la 10.1, que era la misma del cliente, y creamos una subred, en este caso será la PNIE2. Posteriormente vamos a configurar el PLC servidor, vamos a interfaz Profinet, colocamos una dirección IP, en este caso es la 10.5 y seleccionamos la subred que creamos con el módulo, en este caso es la PNIE2. Activamos las marcas de sistema y de ciclo y en mecanismos de conexión permitimos el acceso vía comunicación put and get. Luego, en vista de redes podemos observar cómo se han conectado nuestros PLCs. Podemos observar las direcciones. El PLC consumidor tiene la 10.4, el cliente la 10.1 y el módulo también 10.1 y el PLC servidor tiene la 10.5. Podemos observar que el PLC cliente se conecta con la PNIE1 con el PLC consumidor y el módulo de comunicación se conecta con el servidor con la PNIE2. Una vez que hayamos asignado las direcciones IP a nuestros PLC, ejecutamos el PLC SIM Advance e instanciamos nuestros PLCs.
Como se puede observar, hemos instanciado los PLCs con las mismas direcciones que en el TIA Portal. Cliente es la 10.1, consumidor la 10.4 y el servidor la 10.5. Posterior a esto procedemos a cargar los PLCs. Para la comunicación Modbus, lo que hicimos fue crear un bloque de datos Connect, donde configuramos la dirección y el puerto al que nos queremos comunicar. En este caso nos queremos comunicar con el cliente, que es la dirección IP 10.1, y creamos el bloque de datos. De igual manera, en el cliente creamos un bloque de datos llamado Connect y colocamos la dirección del servidor, que es la 10.5. En la parte izquierda tenemos el cliente y en la parte derecha tenemos al servidor. Añadimos un bloque MB cliente y realizamos las configuraciones correspondientes. De igual manera, agregamos un bloque MB server en el servidor, colocamos las variables correspondientes y de esta forma ya podemos comunicarnos entre el cliente y el servidor mediante Modbus TCP/IP. En el cliente creamos un conmutador, el cual permite que la comunicación sea full duplex, tanto lectura como escritura, ya que este MBMod va a variar de 0 a 1. A continuación vamos a ver la comunicación Profinet, para lo cual utilizamos los bloques de tsend y treceive. En la pantalla izquierda tenemos al cliente y en la pantalla derecha tenemos al consumidor. Primero creamos un bloque tsend en el cliente, realizamos la configuración correspondiente. Como se puede observar, aquí estamos enlazando el cliente con el consumidor, se puede observar las direcciones IP, y en el consumidor creamos un bloque de treceive para recibir los datos del primer bloque de tsend desde el cliente. Posteriormente creamos un bloque de tsend en el consumidor y creamos un bloque de treceive en el cliente. De esta manera podemos enviar datos desde el cliente hacia el consumidor. En el consumidor se realizará el proceso correspondiente de las etapas. Los resultados obtenidos se guardarán en tsend del consumidor y esos datos serán enviados al treceive del cliente, para posteriormente enviar esos datos desde el cliente al servidor por medio de la comunicación Modbus TCP/IP que fue explicada anteriormente. Para la configuración del OPC UA nos dirigimos al PLC servidor. En propiedades nos dirigimos a OPC UA, seleccionamos servidor en general y activamos la opción activar servidor UA. Entonces nos genera una dirección OPC, como se puede observar aquí. Luego vamos a licencias, runtime, OPC UA y seleccionamos el tipo de licencia requerida. En este caso hemos puesto la Small. Con esto ya tenemos un servidor OPC del propio TIA Portal. Muy bien, ahora vamos a enlazar el servidor OPC con Ignition, para lo cual vamos a localhost y accedemos a la página de Ignition. Reiniciamos el modo de prueba, nos dirigimos a dispositivos y creamos nuestro dispositivo. En este caso lo hemos llamado 1500-OPC. Como se puede observar, aquí tenemos la configuración de nuestro dispositivo creado. Tenemos el nombre, la descripción, hostname, debemos poner la dirección IP que colocamos en el TIA Portal. En este caso es la 192.168.10.5 y creamos el dispositivo. Para saber si el dispositivo está correctamente conectado, las opciones Enable debe estar en True y Status Connected. Con esto hemos realizado la conexión entre el PLC servidor y el Ignition. A continuación voy a explicar cómo hacer la conexión con el Factory I/O. Primero nos dirigimos a File, Drivers, vamos a Configuración, seleccionamos OPC Client DA/UA. En el hostname colocamos la dirección que se nos generó en el TIA Portal. Colocamos Browse Servers y nos aparecerá la siguiente opción, Symantec S7500 OPC UA. Luego configuramos las entradas y salidas. En este caso tenemos un total de 39. Filtramos en caso de ser necesario y ponemos Browse. Con esto aparecerán
todas las variables creadas para enlazar entre el servidor OPC del TIA Portal con Factory.io. Ahora procedemos a configurar nuestra base de datos. Para esto tenemos que abrir nuestro programa MySQL y agregar una nueva base de datos. Y a continuación ingresamos estas dos líneas de código y la damos en ejecutar. Posteriormente nos dirigimos a nuestra página de Ignition. Colocamos localhost 8088, nos logueamos. Entramos en status. Creamos un nuevo database. Para esto tenemos que poner en configuración en Create New Database Connection. Para este caso, como vamos a utilizar MySQL, ponemos MariaDB. Next. Aquí ingresamos el nombre de nuestra base de datos, cualquiera, podría ser cajas. En esta parte siquiera la llenamos, si no, no. Y aquí tenemos que poner el nombre de nuestra base de datos de MySQL. En este ejemplo es base de cajas. Ingresamos nuestro usuario de MySQL. Y finalmente damos en Create New Database Connection. Entonces, una vez hecho esto, se creará nuestra base de datos en Ignition. Entonces, como podemos ver, aquí se encuentra nuestra base de datos. Ya, y podemos notar que dice valid, significa que está correctamente creada. Ahora vamos a configurar en nuestra HMI la base de datos. Entonces, nos dirigimos a nuestro programa Designer, abrimos nuestro HMI. Una vez creados los tasks correspondientes, entonces procedemos a configurar. Le damos doble clic. En la parte inferior se va a encontrar que diga en History False. Ponemos True. Y a continuación vamos a notar que tenemos que poner aquí seleccionar otra base de datos, que en este caso se llama base cajas. Aquí se puede notar base cajas. Y el resto le dejamos, ponemos apply, ok, y podremos notar que en el tag asomará un símbolo, el cual representará que ya está en nuestra base de datos. Ahora a continuación vamos a enlazar nuestra base de datos con un reporte generado en Excel. Para traer una tabla de nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es usar una extensión de MySQL que se llama MySQL for Excel. Presionamos y nos abrirá esta ventana, la cual tenemos que seleccionar aquí nuestra base de datos que le llamamos PLC 1500. Damos doble clic, ingresamos nuestra contraseña. Ya, aquí podremos notar todas nuestras bases. Seleccionamos con la que estamos trabajando. Y aquí encontraremos nuestras tablas. Una vez seleccionada la tabla, colocamos en Import MySQL Data. Podremos notar que se importará esta tabla, la cual contiene nuestros valores deseados. Colocamos Import y se genera esta tabla. Ahora, para el funcionamiento de nuestra simulación, comenzamos primero en nuestra HMI. Podemos notar que tenemos una ventana donde nos muestra el estado en que se encuentra cada PLC, tanto el servidor, cliente y consumidor. Podemos ver que se encuentra conectado al servidor, pero el cliente y el consumidor se encuentran desconectados. Podemos notarlo de forma escrita o mediante gráfica, simbolizando con un cable verde, indicando que los datos no se pueden transmitir a los otros PLCs. En los dos primeros tenemos conexión Modbus y en los dos últimos, en el cliente y consumidor, tenemos comunicación Profinet. Entonces ahora procedemos a activar las redes del cliente y del consumidor para ver gráficamente cómo se cambian las líneas de color y se muestra que van a estar activados. Ya, ahora como podemos observar, ya los tres PLC se encuentran conectados, cada uno con su dirección IP, y gráficamente también podemos notar que se conectaron ya vía Modbus y vía Profinet. Procedemos a cargar los PLCs.
Ahora procedemos a hacer la simulación con Factory. Como podemos notar, en la parte izquierda está nuestra escena y en la derecha nuestra HMI. Nuestra HMI cuenta con modo automático y también un modo manual. Entonces, probamos el modo manual, nos dirigimos. Podremos notar en la parte superior un encabezado, el que contará con el estado del PLC del servidor y nuestra dirección IP a la que estamos conectados. También una etiqueta en el estado de área en el que estamos, en este caso en el modo manual. Tendremos un símbolo que se activará cuando ocurra alguna emergencia y tenemos un calendario con fecha y hora que se puede observar. A continuación procedemos a realizar la simulación. Por ejemplo, ponemos eje X y podemos ver cómo se mueve tanto en el Factory como en nuestra HMI. Se enciende la luz blanca. Ponemos eje Z. Podemos activar las ventosas. Podemos generar una caja. Podemos activar la banda de entrada o también la banda de salida. Como se puede notar, cada actuador contiene una luz indicadora en nuestro HMI para identificar qué proceso está realizando y dar a conocer al operador. Ahora, en el modo automático, en este modo contamos con los mismos gráficos que en el modo manual. En la parte superior contamos también con la misma información. Ahora aquí podemos notar que nos indica que estamos en la parte automática. En cambio aquí podemos tener los datos de la altura de la caja, el contador del paletizado de cajas medianas, de cajas grandes, selección de marcha, los indicadores que están funcionando, un paro fin de ciclo o algún tipo de emergencia. Contamos con el botón de emergencia que se distingue para saber que este botón es especial, un modo de marcha, el de parada y un reset para salir de algún tipo de estado o colocarlo como paro fin de ciclo. Procedemos a colocar marcha y comenzará el proceso. Entonces podemos ver que nos indica que se está moviendo la banda de entrada, también la banda de salida, el eje de movimiento X en el Z y la ventosa. Tendremos también aquí el contador, como podemos ver, se incrementó. También tendremos esta información en la parte del Factory. Como podemos ver, tenemos una caja de paletizado, 2 medianas y 0 grandes. También podemos observar la altura, cómo son iguales. También tenemos un modo de parada que detiene el proceso en donde se encuentra. Para salir de parada tenemos que colocar marcha y continúa el proceso. En este caso también tenemos un paro fin de ciclo que lo podemos activar. Entonces se activará el paro fin de ciclo y cuando termine el proceso se detendrá. Como podemos ver, ya no está trabajando el proceso. Ahora contamos también con un sistema de alarmas. Por algún motivo existe algún tipo de alarma, entonces procedemos a presionar. El proceso se detiene. Este símbolo nos indica que ha ocurrido alguna emergencia con el proceso. Podemos ir a otra parte y también tendremos esta información. Vamos a alarmas y encontraremos que nos indica que tenemos una emergencia de prioridad alta. Entonces aquí podemos observar que también nuestra luz de paro comienza a parpadear. Quitamos la emergencia, volvemos a alarmas y podemos notar que ya se ha atendido. Podemos quitarla de nuestra tabla diciendo que ya se atendió. Y regresamos a nuestra ventana de automático. En esta ventana podemos proceder a poner, para quitar el estado de emergencia, colocamos marcha, deja la caja, otra vez colocamos marcha y comienza el proceso de nuevo.
Ahora, toda la información de los contadores se almacenan en una base de datos. Esta se la podrá observar en MySQL. Procedemos a correr la línea de código mostrando la base de datos. Como podemos notar, en la parte de aquí donde está InValue nos indica el valor de los contadores. Esta tabla es un poco entendible debido a que nos envía Ignition. Nos da el nombre del tag name y los contadores que ha comenzado a incrementar. Por ejemplo, aquí en el tag name 2 llegó hasta 7 cajas. Posteriormente se comienza a sumar otra vez el nuevo proceso y se empieza a sumar las cajas. Ahora, para una mejor visualización, creamos este código, el cual al correrlo nos mostrará cuántas cajas grandes, medianas y pequeñas se ha transcurrido en todo este tiempo. Una vez corrido este código, daremos al operador una información más aceptable, en donde nos indica que hay 11 cajas grandes, 12 cajas medianas y 10 cajas pequeñas. También tenemos la información del tamaño en centímetros, que es 26, 18 y 9 cada caja. El código de cada caja QT301 y es distinto para los otros, y también una descripción de qué productos pasa por cada caja, debido a que esta es una simulación de un proceso industrial. Entonces podemos dar esta información. Ahora, toda esta información también se la puede procesar y mandar a generar un reporte, la cual se la hace en Excel. Ya, entonces una vez que se haya actualizado la tabla de datos, como podemos notar, tenemos también 11 cajas grandes, 12 medianas y 10 pequeñas con la misma información como la que tenemos acá. Al hacer un reporte se hace también un análisis, la cual se la representa con una gráfica de barras, y posteriormente a ello también tenemos un porcentaje en donde podemos indicar qué tanto por ciento de cajas diarias o mensuales se trabaja en esta empresa. En este caso, por ejemplo, de toda la producción que tenemos, podemos asumir que un 33% son de cajas grandes, hay un 37% de cajas medianas y un 30% de pequeñas. Entonces, en este caso podemos asumir que están por igual todas las cajas. Si es que hubiese una diferencia enorme, podríamos decir al proceso anterior que reduzca ese tipo de cajas para equilibrar el orden o según la aplicación que se desea tener. También contamos con poder hacer PDF este reporte y enviar a nuestro HMI, la cual se lo realiza pulsando en este botón donde dice generar reporte. Entonces podemos notar que se nos despliega una forma para guardar en PDF nuestro reporte. Guardamos con el nombre que deseamos. Entonces, en este reporte la información que podemos destacar: el proceso que se realiza, los supervisores, la empresa con la que está trabajando, la fecha con la que se realiza este reporte y el número de máquina con la que está realizando el reporte. A continuación podemos guardar. Entonces, una vez generado nuestro PDF, podemos ir a nuestra HMI a poder visualizarla. Ahora, como pueden notar, tenemos un apartado de reportes. Nos dirigimos a reportes y en este caso, como está conectado a mi computadora, tenemos la dirección de mi computadora. Si estuviese conectado a la red, podríamos ingresar a través del sistema propio del HMI o cualquier otra forma, o a través de una tarjeta de memoria. Entonces vamos a reportes y podemos encontrar el número de reportes que hemos hecho. Como lo guardamos, número 2, y encontraremos el PDF del reporte obtenido. Mediante esto se podrá realizar análisis y, como se puede notar, tiene la misma información que tiene también Excel. En la parte superior tenemos la fecha, la maquinaria con la que se trabajó y el tipo de proceso que tiene, junto con el logo de la compañía que se trabajó. Ese sería nuestro proyecto.